A un policía salvadoreño, un hombre que salía cada día a cuidarnos, la Mara lo emboscó y le quitó la vida. Y sus asesinos creyeron que se saldrían con la suya. Uno de ellos hasta huyó a Estados Unidos, convencido de que allá, tan lejos, jamás lo alcanzarían. Pero lo agarraron el mismo día que puso un pie en la frontera. El mismísimo día. Escúcheme bien, porque esta es una de esas historias que le restauran a uno la fe en la justicia. Se trata del agente Francisco de Jesús Lizama, un policía que murió haciendo lo más noble que hay, protegernos. Y esta es la historia de la emboscada que le costó la vida, y de cómo, años después, sus asesinos fueron cayendo, uno por uno. Y espere, porque el final tiene una justicia de la que pocas veces se ve. Pero para entender esta historia, primero tiene que recordar cómo era El Salvador en aquellos años. Porque esto pasó en el año 2016. Y ese era otro país. Un país en guerra. Un país donde las pandillas eran tan poderosas, tan atrevidas, que ya no solo se mataban entre ellas o extorsionaban a la pobre gente. Se atrevían a algo peor, a cazar policías. ¿Se imagina lo que es eso? Que la delincuencia esté tan crecida, tan sin freno, que se atreva a atacar de frente a la autoridad, a ponerle precio a la cabeza de un uniformado. En aquellos años, las pandillas mandaban en barrios enteros, le cobraban renta a medio país, decidían quién vivía y quién moría en las colonias. Y se sentían tan intocables que le declararon la guerra a los mismos policías que trataban de pararles la mano. Ese era el nivel de locura al que había llegado nuestro país. Quédese, porque le voy a dejar 3 preguntas que se van a ir respondiendo en esta historia. Primera, ¿qué tan grave era la guerra contra los policías en aquel entonces que hasta salir a patrullar era jugarse la vida? Segunda, ¿cómo fue la emboscada en que la Mara le arrebató la vida a este buen agente? Y tercera, la que trae la justicia. Los que lo mataron, y sobre todo el que huyó creyendo que había escapado, ¿cómo terminaron pagando por lo que hicieron? Vamos con la primera. Y prepárese, porque los números de aquel año dan escalofríos. En el departamento de Usulután, que es donde pasó esta historia, el año 2016 fue una verdadera carnicería. Según la propia policía, solo en ese departamento, las pandillas lanzaron 70 ataques armados contra las fuerzas de seguridad. 70. En un solo año, en un solo pedazo del país. Era una guerra abierta. Los pandilleros les tendían emboscadas a los policías, les disparaban, los perseguían como a animales. Para un agente, salir a trabajar era salir a jugarse la vida cada mañana, sin saber si iba a volver a ver a sus hijos por la noche. Y aquí quiero que se detenga a pensar en esos hombres, porque detrás de cada uniforme había una persona, un padre, un hijo, un esposo. Gente humilde, muchos de ellos, que agarró ese trabajo tan peligroso por vocación, por servir, por darle de comer a los suyos. Cada mañana se ponían el chaleco, tomaban su arma y salían a una calle que podía ser la última que caminaran. Y aún así salían. Ese es el valor del que estamos hablando, el valor callado de los que nos cuidan. Y muchos de ellos, como el agente Lizama, dejaban una familia esperándolos en casa, una esposa, unos hijos, unos padres. Detrás de cada héroe caído hay una familia que recibe la peor de las noticias y que carga ese dolor para siempre. Ese era el país del terror en el que vivíamos. Un país donde hasta los que debían protegernos estaban también en la mira de la muerte. Pero no crea que los policías se quedaron de brazos cruzados. Ese mismo año, en ese mismo departamento, en medio de todos esos enfrentamientos, las fuerzas de seguridad les respondieron con firmeza. La guerra fue dura de los dos lados, y poco a poco, con muchísimo sacrificio, el Estado le fue ganando terreno a las pandillas. Pero cada policía caído, como el agente Lizama, era una herida abierta para todo el país. Y en medio de esa guerra estaba el agente Lizama. Antes de contarle cómo fue aquel día, déjeme pedirle una sola cosa. Si usted respeta y admira a los policías y a los soldados que dieron la vida por devolverle la paz a este país, escríbame la palabra respeto en los comentarios y suscríbase a este canal
para honrar su memoria y para no olvidar nunca de dónde venimos. Y sigamos. El 13 de julio del año 2016, en la zona de la costa de Jucuarán, en Usulután, el agente Lizama, junto a otros compañeros, andaba haciendo lo que hacen los buenos policías, un patrullaje de prevención, cuidando la zona, protegiendo a la gente humilde de la costa, porque esa era su misión ese día. Nada de operativos peligrosos, nada de enfrentamientos buscados, solo cuidar. Recorrer la zona, mostrar presencia, para que las familias de esos cantones pudieran dormir un poco más tranquilas. Ya iban de regreso a su base, después de cumplir con su deber. Y ahí, escondidos, los estaban esperando los pandilleros de la Mara Salvatrucha. Fue una emboscada, una trampa mortal, tendida a traición contra unos hombres que solo estaban haciendo su trabajo. Los atacaron a tiros, sin darles ninguna oportunidad. Y en ese ataque cobarde, el agente Francisco de Jesús Lizama perdió la vida. Otros 2 policías cayeron heridos, tan graves que a uno de ellos lo tuvieron que trasladar de urgencia, en helicóptero, hasta un hospital en la capital para intentar salvarle la vida. 4 pandilleros armados, emboscando a unos policías que regresaban a casa. Así de cobardes fueron. Imagínese el momento. El estruendo de los disparos rompiendo la calma de la costa. Los compañeros tratando de responder, de cubrirse, de auxiliar a los heridos en medio del caos. Y en el suelo, uno de los suyos, el agente Lizama, al que ya no pudieron salvar. Un buen hombre, apagado a traición, por el simple hecho de hacer su trabajo. Y 2 compañeros más debatiéndose entre la vida y la muerte, uno de ellos volando en un helicóptero rumbo a la capital, mientras los que dispararon huían a esconderse en el monte. ¿Y sabe lo que más rabia da? Que esos cobardes conocían la zona, sabían por dónde escapar, dónde esconderse, cómo desaparecer entre los cerros y los cantones. Le tendieron la trampa a los hombres que estaban ahí, precisamente, para protegerlos a ellos y a sus propias familias. Así de retorcida era la maldad de la Mara en aquellos días. Pero aquí no termina la historia. Aquí, en realidad, apenas empieza la parte de la justicia, porque un crimen así no se iba a quedar impune. El Estado salvadoreño fue tras cada uno de los responsables de aquella emboscada, y con el tiempo los fueron identificando y cazando, uno por uno. ¿Y cómo se hace eso? No es nada fácil. Identificar a los responsables de una emboscada de la Mara toma tiempo, testigos, investigación y mucha valentía. Testigos que se atreven a hablar a pesar del miedo. Policías y fiscales que arman el caso pieza por pieza. Un trabajo lento y peligroso, pero que no se detuvo, hasta ponerle nombre y rostro a cada uno de los que apretaron el gatillo aquel día. Porque una cosa hay que tenerla clara. Cuando matan a un policía, no solo matan a un hombre, le mandan un mensaje a toda la sociedad, que aquí manda el crimen, que ni la autoridad está a salvo. Por eso resolver estos casos y castigar a los culpables es tan importante, por justicia para el caído, y para que todos entiendan que el que se mete con la ley, tarde o temprano la ley lo alcanza. En el año 2023, la justicia salvadoreña condenó a un grupo de pandilleros por este mismo ataque, por el asesinato del agente Lizama y por el intento de asesinato de los otros 2 policías que quedaron heridos aquel día. Es decir, este caso tiene sentencia. Los responsables que estaban en el país fueron juzgados y encerrados para que pagaran por lo que hicieron. Ya no era la impunidad de antes, donde estos crímenes quedaban en el olvido. Ahora, por fin, había consecuencias. Pero faltaba uno. Y su historia es justo la que le prometí al principio. Uno de los señalados de participar en aquella emboscada se llamaba Juan Carlos Nolasco Chicas. Y este hombre, cuando sintió que el cerco se le cerraba, hizo lo que hacen tantos cobardes. Huyó. Se fue del país rumbo a Estados Unidos, convencido de que cruzando esa frontera dejaba atrás sus crímenes para siempre. Y se equivocó de cabo a rabo, porque el mismo día que cruzó la frontera, el 29 de octubre del año 2022, cerca de Hidalgo, en Texas, la patrulla fronteriza de Estados Unidos lo capturó.
Ese mismísimo día, no alcanzó ni a acomodarse en su soñada nueva vida de fugitivo. Piense en la ironía. Este hombre cruzó todo México, se jugó el pellejo en el camino, gastó quién sabe cuánto, todo para llegar a Estados Unidos y sentirse por fin a salvo. Y su libertad en aquel país soñado le duró lo que dura un suspiro. Porque del otro lado de esa frontera, en lugar de una nueva vida, lo esperaba una celda y el largo camino de regreso a enfrentar sus crímenes. Y cuando revisaron bien quién era este hombre, se toparon con un premio grande. Un prófugo con alerta roja de la Interpol, buscado en El Salvador nada menos que por 3 asesinatos. El del policía Lizama en 2016, el de otra persona en el año 2015 y un tercero en 2017. 3 vidas sobre la conciencia de un solo hombre. Léalo despacio. 3 familias destrozadas. 3 personas que ya no están por las manos de este hombre. Y él, tan campante, creyendo que podía empezar de cero al otro lado de la frontera, como si nada de eso hubiera pasado nunca. Así que, en marzo del año 2023, Estados Unidos hizo lo correcto. Lo subió a un avión, lo mandó de vuelta a El Salvador y lo entregó directo en manos de la Policía Nacional Civil. De vuelta a su tierra, de vuelta a rendir cuentas por toda la sangre que derramó. Y ese caso manda un mensaje que todo criminal debería aprenderse de memoria, que cruzar una frontera no borra lo que uno hizo, que hoy los países cooperan, comparten información, se pasan a los prófugos de mano en mano hasta devolverlos a donde deben responder. El que cree que huir al norte lo salva, se lleva la sorpresa de su vida. Porque la justicia, cuando de verdad quiere alcanzar a alguien, llega hasta el último rincón de la tierra. El hombre que creyó que huir lo salvaba, terminó devuelto y esposado en el único lugar del que había querido escapar. Y déjeme cerrarle esto con lo que de verdad importa. Piense un momento en el contraste de esta historia. Por un lado, un hombre bueno, el agente Lizama, que se levantó una mañana, se puso su uniforme, se despidió de su familia y salió a arriesgar la vida para cuidar a gente que ni siquiera conocía. Y por el otro lado, unos cobardes que le tendieron una trampa para matarlo y que después corrieron a esconderse como ratas. Pero la vida y la justicia terminan poniendo a cada quien en el lugar que le toca. Hoy, el nombre del agente Lizama se recuerda con honor, como el de un héroe que lo dio todo por su país. Y los que lo mataron, unos están encerrados cumpliendo su condena, y el que huyó hasta el otro lado del mundo fue devuelto, esposado, a responder por lo que hizo. Y hay algo más, hermanos, que no podemos dejar pasar. Aquel El Salvador de las 70 emboscadas al año, aquel país donde un policía salía a patrullar sin saber si iba a volver a su casa, ya no existe. Esa guerra se ganó. Hoy la gente camina tranquila por las calles y los que antes cazaban policías hoy están tras las rejas, pagando lo que deben. ¿Y qué diferencia, hermanos? Porque los que ya peinamos algunas canas nos acordamos bien de aquellos años, de no poder salir de noche, de pagarle renta al pandillero para poder trabajar, de ver a los muchachos del barrio caer en la mara o morir por ella, de abrir el periódico y encontrar la lista de muertos de cada día. Ese miedo que vivíamos metido en el cuerpo hoy es cosa del pasado. Y por eso vale la pena recordar historias como esta, para no olvidar el precio que se pagó y para valorar la paz que hoy tenemos. Y el de la gente Lizama no es el único caso. En estos años, uno tras otro, muchos prófugos salvadoreños que creyeron esconderse en Estados Unidos han sido devueltos, esposados, para responder por sus crímenes aquí en casa. Cada uno de esos regresos es una promesa cumplida a las víctimas. Es la justicia diciéndoles, no los olvidamos y no vamos a parar hasta que cada culpable pague lo que debe. Porque así es esto, hermanos. El que siembra muerte, tarde o temprano la cosecha. No hay frontera lo bastante lejos, ni escondite lo bastante hondo para escapar de esa verdad. Puede correr, puede cruzar fronteras, puede creerse libre por un tiempo, pero la cuenta siempre le llega. Ante los hombres y ante Dios, que todo lo ve y que nunca se olvida de los inocentes.
ni de los que dieron su vida por el prójimo. Porque si hay alguien que tiene ganado el cielo, hermanos, es el hombre que muere protegiendo a los demás. Ese es el sacrificio más grande que existe. Y ningún criminal, por más que corra, le puede quitar esa gloria. Y no quiero cerrar sin poner el foco donde de verdad debe estar, en el agente Lizama y en todos los policías y soldados que, como él, se pusieron el uniforme sabiendo el peligro y aún así salieron a defendernos. A ellos les debemos, en buena parte, la tranquilidad de hoy. Cada calle segura por la que usted camina, cada noche que su familia duerme en paz, tiene detrás el sacrificio de hombres como él. No son solo nombres en una placa, son padres que no volvieron a casa, hijos que se quedaron sin su papá, esposas que enviudaron demasiado pronto para que el resto de nosotros pudiéramos vivir tranquilos. Esa es la deuda que tenemos con ellos, y la mejor forma de pagarla es no olvidándolos jamás. Y compartir su historia, como usted lo hará con este video, es una manera bonita de mantener viva su memoria. Que nunca, nunca se nos olvide. Si esta historia honró en su corazón la memoria de nuestros policías caídos, hágame un favor. Suscríbase a este canal y active la campanita para no perderse ni una de estas historias de justicia. Y comparta este video por WhatsApp con su familia para que las nuevas generaciones sepan lo que costó la paz que hoy tenemos y quiénes la pagaron con su propia vida. Y déjeme una cosa escrita en los comentarios. Dígame usted, con el corazón en la mano, un aplauso, un gracias para el agente Lizama y para todos los policías y soldados que dieron la vida por este El Salvador que hoy vivimos en paz. Que Dios los bendiga, hermanos, y que Dios tenga en su gloria al agente Francisco de Jesús Lizama y a todos los héroes que ya no están con nosotros.